grabar. Me había olvidado y está empezando a grabar. La clase número 1, que es el funcionamiento del transformador. Y hablamos de un término aparentemente nuevo, que es el campo magnético. ¿Ya? Ustedes son estudiantes de quinto ciclo de ingeniería eléctrica, es decir, llevan la mitad de la ingeniería ya. ¿Sí? Y de repente viene un niño de unos 14 años que está en cuarto curso de colegio. Lo hago ingresar al curso y les digo, mira, aquí tiene a 14 estudiantes de ingeniería eléctrica, ¿ya? Que ya están por la mitad de su carrera de ingeniería. Y les dice que le ayuden en un deber. Y uno de los deberes es el siguiente. El profesor le ha mandado a buscar qué es el campo magnético. ¿Usted qué le dice? A ver, imagínense que yo soy ese niño de 14 años que me mandaron el deber y les pregunto a 14 estudiantes de ingeniería eléctrica de quinto ciclo de la Universidad Politécnica Salesiana, ¿qué es el campo magnético? Acuérdense que le van a explicar a un jovencito. Bien, escucho Eh, opiniones. se le El podría campo, responder que es un campo de fuerza creado por el movimiento de cargas eléctricas, básicamente, sin ahondar tanto. O sea, tenemos un objeto de que está generando cargas eléctricas y ahí va a formar un campo campo electromagnético, ¿verdad? No sé, yo soy el el campo jovencito magnético de tiene una 14 dirección años. A ver, dígame. y magnitud. El campo magnético es un campo vectorial, tiene una dirección y es producido gracias a cargas eléctricas. Bueno, no, siempre se cumple cuando tengo una carga eléctrica o tengo un campo magnético. ¿Ya? ¿Alguien más tiene por opinar? Solamente 2 estudiantes me indicaron qué es el campo magnético. Ya tengo 16 estudiantes aquí. Bueno, de las 2 indicaciones que dieron, el estudiante apuntó. Y una vez que apuntó, leyó lo que ustedes dictaron. ¿Qué dice, profe? ¿Cómo va? Buenas ¿Cómo noches. van? Buenas tardes todavía. Buenas tardes. ¿Ustedes creen que con esas 2 explicaciones el estudiante salió contento? ¿Entendió qué es el campo magnético? No. No, Mira, yo tenía un profesor que cuando nos hacía preguntas así, él decía, lo más simple es lo más difícil de responder. Hagan este ejercicio, decía. Cuando ustedes estén estudiando, así lean 10.000 cosas. Por ejemplo, esto del campo magnético, cuando vieron lo del transformador, debió aparecer. Si alguien logró o alcanzó a ver la película Guerra de las Corrientes, hablaron del campo magnético, todo eso, ¿sí? Escuchamos hasta en las noticias que está aumentando, disminuyendo en ciertas partes el campo magnético terrestre, ¿ya? El campo magnético en las máquinas, ¿sí? Siempre escuchamos eso. Pero en algún momento nos hemos preguntado qué es el campo magnético. Y este profesor me decía que la mejor forma de poder explicar algo es imaginarse que alguien le está explicando, él decía así, a la abuelita. Si usted logra hacer que su abuelita entienda con lo que usted dice, es porque usted domina ese tema. ¿Ya? Y él nos hacía estas preguntas así. Y él decía, si ven que es complicado responder, porque si uno coge ahorita en internet y pone qué es el campo magnético, van a aparecer 100 conceptos, ¿sí o no? 100 conceptos aparecerán ahorita. Indicaron que son campos vectoriales. Háblele de vectores a un muchacho de 14 años. Él inmediatamente le va a salir con otra pregunta. ¿Y qué es eso de campos vectoriales? ¿Ya? Lo más simple que sería, primero preguntarle si él ha tenido alguna experiencia con el campo magnético. ¿Ustedes han tenido experiencias con el campo magnético?
¿Alguien ha tenido alguna experiencia en donde ha podido ver el trabajo del campo magnético? Ingeniero, en mi caso, en la subestación, yo trabajo en subestación, Ya, ahí se genera prácticamente el campo magnético. ya, ahí se disparó, ya, Claro, sí. ya. A mí me preguntaran, sin saber electricidad, sí, mi abuelita compró unos adornos y los pegó en la refrigeradora y no se caen. Yo los saco y siento que hay una fuerza ahí. Y mi mamá pone los alfileres en una bandejita y yo los paro de cabeza, muevo la bandeja y no se caen. ¿Ya? Y mi papá tiene ahí una cajita de herramientas donde hay un aparatito, un nivel para ver que algo esté recto. Y cuando él lo pone en las bases metálicas, se queda ahí fijo ese aparatito. ¿Ya? Y he visto que tienen unos imanes. ¿Ya? ¿Ustedes se han jugado con los imanes? Sí, sí. Todos han jugado con imanes. Todos hemos jugado con imanes. ¿Ya? Entonces le dice al jovencito, mira, tú has acercado un imán a alfileres, a tachuelas, a clips. A veces tenemos esos portaclips que tienen imanes, ¿sí o no? ¿Ya? Tú apenas estás acercando el clip o el alfiler al imán y sientes una fuerza. ¿Ya? Cuando acercas el imán al alfiler, ni siquiera tocas el alfiler y ya el alfiler se mueve. En física, si hay un movimiento, es porque existe fuerza. Alguna fuerza hace que eso se mueva. ¿Ya? Entonces, lo primero que podemos empezar a decir del campo magnético, que es un espacio, ¿sí? Donde hay líneas de fuerza. ¿Ya? ¿Por qué digo líneas? Porque el espacio donde hay el campo magnético no se puede ver. Nadie ha visto el campo magnético, ¿sí? Nadie ha visto. Lo que ha podido es representar el campo magnético, ¿ya? ¿Y cómo lo han representado? Porque el campo magnético puede atraer o repeler materiales con hierro. Entonces lo que hicieron alguna vez un experimento con limaduras de hierro en un imán y se dieron cuenta que formó un espacio con líneas de fuerza. ¿Ya? ¿Por qué digo espacio? Porque el campo magnético se disemina en un ambiente en 3 dimensiones, ¿ya? En un espacio. Es como el aire, está en el espacio, ¿ya? El campo magnético también está en el espacio, ¿sí? El ejemplo más práctico para saber dónde hay campo magnético son los imanes. Entonces, ¿qué es el campo magnético? Son líneas de fuerza invisibles que sirven para atraer o repeler sobre todo materiales ferromagnéticos, materiales que están compuestos sobre todo por hierro. ¿Ya? Su unidad, porque esto se mide, como tiene fuerza, tiene una cantidad de medida, ¿ya? Su unidad, ¿cuál es? De lo que ustedes vieron o leyeron, la unidad del campo magnético es el Tesla, que se representa con la letra T. O en algunos casos, en algunos sistemas, utiliza como unidad el Gauss. ¿Sí? Yo no utilizo mucho el Gauss. El equivalente de un Tesla es aproximadamente 10.000 Gauss. ¿Ya? Esa es la forma de medir el campo magnético de cualquier imán. ¿Ya? Por la cantidad de Teslas. Entonces hay campos magnéticos que son más fuertes y hay campos magnéticos que son más pequeños. Un campo magnético pequeño, por ejemplo, la punta de los destornilladores. ¿Se han visto esos destornilladores en los cuales se queda pegado el tornillito? ¿Ya? Y decimos que esos destornilladores tienen puntas magnetizadas. Son imanes. O los adornos que peguen en la refrigeradora. Son imanes.
tienen un campo magnético pequeño, ¿ya? Si usted quiere aumentar el campo magnético, utiliza imanes más grandes, como por ejemplo los que hay en los... ¿Han visto los imanes que hay en los parlantes o en las bocinas? ¿Se han visto esos imanes? Sí. Sí, ¿Ya? Que son unas circunferencias, parecen unas donuts, unos anillos, ¿ya? Esos son más grandes. Esos son metales que mediante un proceso artificial se los ha magnetizado. ¿Qué características tienen los elementos magnetizados? En la materia todo tiene átomos. Todo, en todo hay átomos. Toda la materia tiene átomos. Y los átomos se dividen en un núcleo y los electrones que están alrededor de él. De ahí nacen las cargas eléctricas. ¿Ya? Y todos los materiales tienen cargas eléctricas, digamos, desorientadas, que están en todos los caminos. Pero los elementos que están imantados o magnetizados tienen cargas eléctricas ordenadas. ¿Ya? Eso se lo puede hacer mediante un proceso artificial, magnetizar los elementos. ¿Ya? ¿Y qué elementos mantienen el magnetismo o mantienen el campo magnético? Son los materiales ferromagnéticos, ¿ya? Es decir, materiales que contienen hierro, ¿ya? ¿El campo magnético es útil para las máquinas eléctricas? Claro que sí. El campo magnético es el que hace posible que las máquinas eléctricas puedan convertir su trabajo o transformar su trabajo. Esto es clave. ¿Quién descubrió o trabajó con el campo magnético? Hubieron muchos científicos anteriormente, ¿ya? Pero uno de ellos vio la relación entre los circuitos eléctricos y los circuitos magnéticos, ¿ya? Entonces, si a mí me piden un elemento que pueda entregarme un campo magnético, lo primero que me vendría a la mente es un imán. Según yo voy a dibujar aquí un imancito. Ya. Según yo aquí está el imán. ¿Ya? Un imán, ¿qué características tiene? Tiene un polo norte y un polo sur. Por eso a los imanes le dicen dipolos, ¿ya? Un imán tiene dos polos. Cada uno de estos un polo, por eso le dicen dipolo. No existe el monopolo, ¿ya? No existe el monopolo. Para la física cuántica sí existe, pero no me gusta mucho esto de la física cuántica. ¿Se han escuchado hablar de la física cuántica? ¿Ya? No me agrada mucho porque la física cuántica tiene muchas teorías, pero no, no se pueden poner en práctica, ¿no? Todo queda en análisis científicos, ¿ya? Y según lo que ellos opinan, hay diferentes dimensiones, y según en estas dimensiones, en una de ellas sí pueden existir los monopolos. Bueno, ya eso me suena a película de Marvel, ¿ya? ¿Alguna vez será realidad? No sé. Pero bueno, todo lo que manejamos aquí con los campos magnéticos son dipolos. Tienen un norte y tienen un sur. ¿Y qué indica el trabajo? Que esas líneas de campo magnético salen del polo norte y se dirigen ¿a dónde? Al polo sur. En todo el espacio. ¿Ya? Yo aquí no puedo dibujar en todo el espacio. ¿Ya? Todas esas líneas de fuerza es el campo magnético, que lo vamos a representar nosotros con la letra B. Eso es el campo magnético de un imán. Bueno, existe un científico llamado Ampère que él también revisó a ver si me sale acá.
¿Ya? Vamos a ver si me sale el dibujito. ¿Ya? Miren, él lo que cogió es un conductor. Esto de aquí es un conductor. De cobre. ¿Ya? Pudo haber tomado cualquier otro tipo de conductor. Pudo ser de cobre, de aluminio. ¿Ya? Normalmente en electricidad se utiliza el conductor de cobre porque es el material que permite la mejor conductividad y que hay en mayor cantidad en el planeta, ¿ya? Es decir, es el material en abundancia que presenta las mejores características para que se conduzca la electricidad. No es el mejor es la plata, ¿ya? Pero la plata no es tan abundante, ¿sí? El cobre es más abundante y presenta la mejor característica de conducción. ¿Qué hizo este señor de apellido Ampere? Ese fue el primer científico que trabajó con esto. O al menos que indican, ¿no? Tal vez pueda haber otro. Pero él es el que se llevó la fama. ¿Ya? Él conectó una fuente de electricidad aquí. Y al conectar esta fuente en una bobina empieza a circular una corriente. Con esta dirección. ¿Ya? Esta es la dirección de las corrientes. Y él que dijo que cuando circula una corriente eléctrica por un conductor, este conductor genera a su alrededor un campo magnético, ¿ya? Yo podría quitar este núcleo de aquí, esta barrita de hierro de aquí, ¿no? Y podría dejar simplemente la bobina así. ¿Ya? Ahí hay una bobina. Y también le podría hacer circular una corriente. Y esto también generaría a su alrededor un campo magnético. ¿Cómo representamos al campo magnético? Son líneas de fuerza que van de norte e ingresan ¿por dónde? Por el sur. Ella también, ¿qué haría? Salen las líneas de fuerza del norte y regresan ¿por dónde? Por el sur. ¿Qué dijo él? Que cuando a un conductor se le hace circular una corriente, alrededor de ese conductor se genera un campo magnético. Y determinó que ese núcleo que está aquí va a tener o va a generar un campo magnético. Y yo recuerdo que el campo magnético viene de un imán. Entonces eso significa que él pudo convertir un material que contiene hierro en un imán. ¿Cuándo? Cuando le hace circular una corriente. Vamos a graficar aquí un interruptor. Voy a poner un interruptor aquí. ¿Y esto qué significa? ¿Qué hace el interruptor? Lo que hace es conectar o desconectar al circuito. ¿Esto qué implica? Que cuando yo cierro el interruptor hay una corriente, por lo tanto, esto empieza a entregar campo magnético. ¿Y qué ocurre el momento que yo desconecto el interruptor? ¿Qué ocurre el momento que desconecto el interruptor? Ese es el funcionamiento de los contactores. Ya, es parecido. El contactor es una conversión electromecánica. ¿Ya? Eso más lo vamos a ver en la materia de dinámica de las máquinas. ¿Ya? Miren aquí. El momento que yo abro el interruptor ya no hay campo magnético. El momento que yo cierro el interruptor sí hay campo magnético.
va de la mano el campo magnético con la corriente. Si yo abro el interruptor, ya no hay corriente, la corriente es cero. ¿Cómo determinó el señor Ampere la polaridad del imán que estaba creando? Los dedos siguen el sentido de la corriente. Con la mano derecha es, ¿no? Sí, mano derecha. Los dedos siguen el sentido de la corriente y el pulgar apunta a donde va el norte. Por lo tanto, si es un dipolo, el otro lado debe ser sur. ¿Ya? Y el señor Ampere se dio cuenta que mediante la circulación de una corriente eléctrica, él podía crear un campo magnético. Convirtió a este bloque de aquí en un imán, donde aquí era norte y acá era sur. Es decir, lo dejó igualito como está acá. Miren. En resumen, ahí tengo dos generadores de campo magnético. El primero, es un imán permanente. Y el segundo es un imán creado por electricidad. ¿Sí o no? ¿Sí está claro? El primero es un imán común, un imán permanente. Y el segundo funciona como un imán, pero únicamente funciona como un imán ¿cuándo? ¿Cuándo él funciona como un imán? Cuando es sometido a una carga eléctrica. Solo cuando se le hace circular una corriente eléctrica. Solo ahí. Porque si yo abro el interruptor, ¿qué va a pasar? Ya no hay Si yo abro el campo. interruptor, eso es simplemente un arrollamiento de cable y un núcleo de hierro nada más, que no hace nada. Una varilla de hierro nada más, que no hace absolutamente nada. Cierro el interruptor, circula corriente, inmediatamente hay campo magnético. ¿Ya? A esta combinación de electricidad con el magnetismo es lo que se le llamó el efecto electromagnético. ¿Ya? Pero hasta ahí nomás llegó Ampere, no llegó mucho. Quien sí tomó todos esos efectos electromagnéticos y los aprovechó para diseñar unas máquinas fue el señor Tesla. Él sí lo hizo. Ya vamos a hablar de eso. Bien, hasta aquí tenemos dos formas de generar el campo magnético, mediante imanes permanentes o mediante un efecto eléctrico para obtener magnetismo. ¿Cuál de los dos creen que es mejor? ¿Y por qué? El electromagnético, porque lo puedes controlar a tu favor. ¿Ya? ¿De qué dependerá entonces el efecto electromagnético? ¿De qué depende? La carga eléctrica. Mm, Yo aquí tengo líneas de campo magnético. ¿Qué tal si yo quiero tener más campo magnético? ¿Qué podría hacer? Se le podría aumentar el suministro eléctrico para que cree más. El suministro eléctrico. Esto es una fuente de voltaje. Por ley El de Ohm, número de vueltas del cobre. yo qué sé, que si yo aumento el voltaje, aumenta la corriente, por lo tanto aquí circulará más corriente y según Ampere, mientras más corriente hay, más campo magnético hay. Y la otra forma de aumentar la fuerza del campo magnético, ¿cuál es? Por ahí alguien ya dijo, Aumentando el número de espiras. aumentando el número de espiras o el número de vueltas. Por lo tanto, aquí ya vamos a poner que la fuerza magnética dependerá de la corriente multiplicada por el número de espiras, siendo I corriente eléctrica y siendo N número de espiras o de vueltas, ¿sí o no? Espiras o vueltas, ¿ya? Por lo tanto, esta fuerza magnética será igual a ¿qué? A amperios por espiras. De ahí es que el término le dan a la fuerza igual a amperios espira.
O en algunos libros encontrarán así, amperios, vuelta. ¿Ya? Ahora sí ya entendemos cómo podemos controlar el campo magnético o el campo electromagnético, es decir, producto de un circuito eléctrico, mediante la corriente o mediante el número de espiras, ¿sí? Si yo quiero incrementarlo, yo voy a tener que aumentar la corriente de la bobina o el número de espiras. Pero ojo que esto tiene una limitante, ¿no? Alguien dirá, con eso yo podré tener un campo magnético infinito, ¿sí o no? Yo le puedo dar a un circuito una corriente infinita. ¿Podría? ¿Podría dar una corriente infinita? De manera real no puedo porque los cables no dejan pasar toda la corriente posible. Si yo quiero que por un cable circule más corriente, yo tengo que poner un cable más grueso, ¿sí o no? Y eso me va a obligar a usar bobinas muy grandes. O la otra opción es aumentar el número de espiras. Pero si yo aumento el número de espiras, también aumenta el tamaño de las bobinas. ¿Sí? Y existe otra limitante más. La última y la que es clave. Antes de ir al transformador recién. ¿Ya? Voy a poner o a graficar la barra ahora de forma horizontal. Ah, qué dibujo más feo. Bueno, se fue, el dibujo está feo. Se fue así, ya no me salió el bloque. A ustedes les debe salir mejor en el cuaderno. Ahí está el bloque de hierro o el núcleo de forma horizontal. Y las líneas de fuerza están así. Miren, todas las líneas de fuerza en el espacio así. Y por acá están saliendo. ¿Ya? Hay líneas por aquí, hay líneas por acá y hay unas que pasan por aquí. Para las máquinas eléctricas, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa aquí lo que ocurre en el núcleo, en la barrita de aquí, en esta área transversal. Lo importante son las líneas de fuerza que están pasando por ahí. Entonces aquí aparece un nuevo símbolo, que es este de aquí. ¿Ya? Aparece este símbolo de aquí. ¿Alguien sabe qué es este símbolo? Flujo. Flujo magnético. Entonces ya hablamos ahora de flujo magnético. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre el flujo magnético y el campo magnético? Que el flujo es interno y en cambio el campo va por todas partes, externo. ¿Ya? Ahí está la idea. El campo magnético son líneas de fuerza que salen de los imanes o de los electroimanes en todo el espacio. ¿Ya? Miren, aquí tengo tres electroimanes, perdón, tres imanes. El primero de imán permanente, el segundo, un electroimán, y acá también podríamos hablar de un tercero. ¿Cuál es la diferencia? Que ahí no hay núcleo, pero no es que no existe el núcleo. Eso es una bobina sin núcleo, que realmente se llaman bobinas con núcleo de aire. El aire es el núcleo ahí. Significa que estas líneas de campo magnético se están transmitiendo ¿por qué medio? Por el aire. ¿Ya? ¿El aire es un buen conductor de campo magnético? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Sí, ¿no? ¿Creen ustedes que es un buen conductor de campo magnético?
¿Ustedes creen que el aire es buen conductor de electricidad? No, No. No es un buen conductor de electricidad, pero sí se Según la conduce teoría de electricidad Tesla, por dice que aire. el flujo magnético sí se puede transmitir por Pero ahí. la electricidad sí se puede transmitir por el aire Del campo magnético. normal. ¿Se puede o no se puede? pero se corta, no tiene mucho. ¿Y los rayos? ¿Cómo los rayos sí pasan por el aire? No se conectan en tierra. ¿Pero se Por transmiten eso por dónde? Se transmiten por el aire. Si pueden transmitirse por el aire. ¿Ustedes han visto por el aire. algún cierre o apertura de los seccionadores, el que trabaja en la subestación? ¿Qué ocurre cuando abren o desconectan los interruptores en la subestación? Salió el chorro eléctrico. Ese es el arco eléctrico. Ese es un Un arco arco. se ¿Y forma. qué es un arco eléctrico? Es un flujo de corriente. ¿Y por qué medio se transmite? Por el aire, creo. Por el aire. ¿El aire es un conductor de electricidad? Sí, pero cuando la fuerza eléctrica es bien alta. Ahí me están contestando en este momento en el chat. El aire sí es un conductor cuando los niveles de tensión son muy altos. Claro que sí. Entonces, en resumen, el aire sí es un conductor eléctrico. ¿El aire es un conductor magnético? Sí. También es un conductor magnético. Pero tal como para la electricidad, se necesitan tener niveles muy, muy altos de tensión. Acá, para que el aire pueda transmitir el campo magnético, se necesitan niveles de campo magnéticos muy, muy altos. Entonces, por el aire vamos a tener campos magnéticos muy pequeños. Para mejorar este flujo de campo magnético, se utilizan materiales que faciliten la conducción del campo. Así como en electricidad, utilizamos materiales que facilitan la circulación de la corriente. ¿Qué materiales utilizamos para facilitar la circulación de la corriente? En su casa, ¿por medio de qué materiales lleva la energía eléctrica de un lado al otro? Los cables de cobre. El tendido eléctrico, el Por cableado. medio de cables, ¿sí o no? Por medio de cables, ¿ya? En un sistema electromagnético, ¿por qué medio creen ustedes que se va a transmitir mejor el campo magnético? ¿Cuál es el medio que permite que circulen mejor los campos magnéticos? El silicio, ¿no? Ahí apunté los materiales ferromagnéticos. Ellos son los mejores conductores del campo magnético, ¿ya? Por ende, lo que se hace es colocar un material ferromagnético. Yo puedo dejar el aire, pero el aire es muy mal conductor de campo magnético. Necesitaría mucha fuerza magnética para eso. Yo los concentro utilizando un material ferromagnético, que es lo que estoy haciendo acá en el gráfico. Miren, estoy poniendo un material ferromagnético para que las líneas de campo pasen por él. Solo estas líneas de campo que pasan por esta área de ese núcleo se llama flujo magnético. Es decir, ahora voy a afinar un poco más el criterio. Ya no voy a usar únicamente el campo magnético. Yo realmente lo que utilizo son las líneas de campo magnético que atraviesan el área de un núcleo. A eso se le llama flujo magnético. Y el flujo magnético es igual al campo magnético multiplicado por el área. ¿Cuál es la unidad del campo magnético? El Tesla. ¿Cuál es la unidad del área? ¿Cuál es la unidad de las medidas de área? Metro cuadrado. El metro cuadrado. Por lo tanto, el flujo magnético aquí es igual a Tesla por metro cuadrado. Ese es el flujo magnético. Y a la cantidad Tesla por metro cuadrado la conoceremos de ahora en adelante como el Weber. ¿Sí?
Por lo tanto, la unidad del flujo magnético, ¿cuál es? El Weber. El Weber. La unidad del flujo magnético. ¿Y qué es el Weber? Es la cantidad de campo magnético que atraviesa un área. ¿Cuál ha sido el desafío de los diseñadores de máquinas eléctricas en todos los años? ¿Sí? Tratar de diseñar materiales por los cuales circule la mayor cantidad de flujo. Esto es lo que hemos buscado nosotros, que por aquí pase la mayor cantidad de flujo. Es decir, que todo el campo se pueda transformar en flujo. ¿Sí? No ocurre eso porque hay líneas de campo que se pierden en el aire. ¿Ya? Lo ideal es diseñar materiales o núcleos ferromagnéticos para que todo se pueda concentrar por ahí. ¿Ya? ¿Se ha logrado eso a lo largo de los años? Claro que sí. Claro que sí, para que tengan una idea más o menos, ¿no? Hace 50 años, 50, 60 años, se diseñaban núcleos que eran capaces aproximadamente, vamos a los años 50, ¿sí? Los núcleos aproximadamente podían conducir 0,4 teslas. Luego mejoraron los núcleos a partir del 70 al 80, aproximadamente 0,7 tesla. En la actualidad, de lo que he leído, las máquinas de mayor eficiencia, pongamos en la actualidad, están aproximadamente por los 0,8 a 0,9 teslas. ¿Ya? Pero aquí viene algo interesante. ¿Ya? Las máquinas DC estaban entrando en la decadencia, muy obsoletas, muy poco eficientes. ¿Ya? Pero en China se descubrieron unos materiales, voy a apuntar acá, material ferromagnético, y acá como dos puntos aparte, como tema de estudio aparte, no sé si han escuchado lo que son tierras raras. Por ejemplo, los imanes de neodimio. ¿Han escuchado eso? No. ¿No han escuchado los imanes de neodimio? ¿Nadie? Capaz hasta los han visto. Nadie ha escuchado los imanes de neodimio. A ver, ¿alguna vez alguno de ustedes ha sido travieso? Yo sí era travieso. Yo equipo que se dañaba, yo trataba de abrirlo, desarmarlo. ¿Ya? ¿Ninguno de ustedes alguna vez abrió un disco duro de computadora? Sí, ingeniero. ¿Ya? En el disco duro de computadora, los hard disk drive, los mecánicos, porque en la actualidad ya el disco duro hard disk drive está entrando también en la obsolescencia, ¿ya? Se están usando en la actualidad, ¿qué cosa? Los SSD, ¿no? ¿Sí? Los solid drive, ¿sí? O discos duros sólidos. Ellos ya tienen componentes electrónicos nomás. No pesan nada, son más rápidos, ¿ya? Por eso las computadoras ahora vuelan, porque tienen discos SSD. Si una computadora es más barata, es porque tiene hard disk drive. Los discos duros mecánicos de disco son los que normalmente vienen en las computadoras. Computadoras viejas que se dañan, ahí está el disco duro. Si usted lo desarma, hay un pequeño imán de color plateado brillante. Nadie lo ha visto. Nadie ha visto ese imán. A ver, vamos a buscar acá. Yo les aseguro que si aquí pongo la gráfica, ya se va a acordar. Imán de neodimio. Sí, profe. Ahí ya lo vio, ¿sí o no? Ah, sí, sí. ¿Han visto este imancito en los discos duros?
Sí. ¿Ya? Este es un imán de neodimio. Miren, aquí está, hecho de tierras raras. ¿Ya? ¿Qué características tiene este imán? Bueno, y hay que meterse a ver la parte de química, todo eso. Bueno, en resumen, ¿qué tienen de bueno estos imanes hechos de tierras raras? Tienen un campo magnético muy, muy fuerte. Muy fuerte. ¿Ya? O sea, aquí ya vimos los imanes de neodimio. Yo les digo, ustedes se han manejado algunas cosas. Lo que pasa es que no se acuerdan. ¿Ya? En la actualidad, ya también hay el imán de neodimio. Tienen aproximadamente 1,3 teslas. ¿Ya? Eso tienen los imanes de neodimio. 1,3 teslas. Miren, los mejores núcleos llegan hasta ¿cuánto? 0,8, 0,9. Estos benditos imanes de neodimio, ¿hasta dónde llegan? 1,3. Es mucho. Son muy fuertes. ¿Y saben en qué país hay la mayor cantidad de tierras raras? En China. ¿Ya? Este imán de neodimio le ha vuelto a dar vida al motor DC. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una de las características de las máquinas es este flujo magnético. Mientras más flujo magnético yo tenga en una máquina, la máquina va a ser más potente, va a ser mucho mejor. Por eso es que durante años se ha tratado de mejorar los núcleos, ¿sí? Y se ha llegado a tener, si usted compara una máquina de hace 50, 60 años, un motor, por ejemplo, de 10 kilovatios versus un motor de 10 kilovatios en la actualidad, el de la actualidad es más pequeño. ¿Qué es lo que ha logrado hacer más pequeño a la máquina? Que yo he podido concentrar más campo magnético. Por lo tanto, el tamaño de la máquina es menor. ¿Ya? Aquí en Ecuador no hay diseño de maquinaria eléctrica. En otros lados sí. ¿Ya? Aquí no se diseña maquinaria eléctrica. Todo este diseño de estos núcleos es como el material secreto de las fábricas. Esto se hace a través del diseño, a través de programas computarizados en el cual se analizan los espectros electromagnéticos y se diseñan los núcleos. En base a eso, ellos saben qué características van a ponerle a las láminas que utilicen para los núcleos. Y eso es como secreto de Estado. ¿Ya? Las fábricas no dicen cuáles son las características de sus núcleos. Es más, ellos les pueden fabricar a usted sus motores con las especificaciones que usted quiere. Pero eso es únicamente si usted manda a diseñar miles de motores. Bien, ahora vamos acá a la maquinita. Recién vamos al transformador. Ahora que ya tenemos claro el campo magnético, el núcleo, etcétera, el flujo, etcétera. ¿Ya? Bien, ¿cómo funciona el transformador? Ahora sí vamos a ir más rápido. Vamos a poner aquí entonces una espira. Ah, caramba, el dibujo va a estar bonito. ¿Para qué me metí a dibujar en 3 dimensiones? ¿Ya? Pero miren la diferencia que voy a hacer ahora. Voy a tener que conectarle una fuente también, ¿sí o no? Ahí está. Por gusto lo hice en 3D. Era que lo deje en 2D nomás. Miren cuál es la diferencia. ¿Qué puse ahora? ¿Qué fuente le puse? ¿Qué características tiene esa fuente? ¿Qué tipo de fuente es? Vamos. ¿Qué tipo de fuente es esa? De Si voltaje. estamos aquí todavía. Es una fuente de voltaje, pero ¿de qué tipo? Ese voltaje pico.
Alterno. Corriente alterna. Miren, acá yo como alternativa. puse. Acá yo qué fuente puse. Ok, corriente continua. Corriente continua. ¿Y acá qué le puse? El símbolo de alterna. Ah, ya. Corriente alterna. Solo esa diferencia hay, nada más. Ojo, atentos. ¿Ya? Yo cierro este interruptor y va a circular una corriente. Pero ¿de qué características es esta corriente? ¿De qué características es esa corriente? También será una corriente alterna. Seno de omega T. ¿Ya? ¿Cómo analizo la corriente alterna? Recuerden que con ustedes vimos circuitos. La corriente alterna se la tenía que analizar deteniéndola en el tiempo. Es decir, como tomándole una foto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la corriente alterna tiene una característica. Está variando en el tiempo. ¿Ya? ¿Cómo se llama esa variación de la corriente alterna en el tiempo? Onda saluidad. Pero ¿cómo se llama esa variación o el número de veces que varía en el tiempo? Frecuencia. Frecuencia. ¿Y la corriente continua tiene frecuencia? Perfecto, y me están respondiendo aquí en el chat, frecuencia. ¿Y la corriente continua tiene frecuencia? No. No tiene frecuencia. Entonces, cuando hablamos de frecuencia, solo hablamos de corriente alterna. Perfecto. Como esto está cambiando en el tiempo, tiene un instante polaridad más, menos, más, menos, más, menos. Yo no puedo analizarla porque esta corriente estaría entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Yo lo que necesito es detenerla en el tiempo. Le tomo una foto. Ahí está. Entonces aquí tengo la corriente. Aplico regla de la mano derecha. Los dedos apuntan a donde está la corriente y el pulgar apunta a donde va el campo. Acá será norte. Por lo tanto, acá será sur. Yo aquí tengo un número de espiras. A este número de espiras le voy a llamar N. ¿Sí? A este número de espiras le voy a llamar N1. Número de espiras 1. Esto va a generar un campo magnético, ¿sí? Donde van a salir todas las líneas así o así a través de este núcleo. Miren, por acá van a entrar. ¿Ya? Y por aquí van a venir las líneas que se dispersaron por el aire, ¿sí? ¿Cuáles son las que me interesan? ¿Las que se dispersan por el aire o las que van por el núcleo? Estamos por el núcleo. Las que van por el núcleo. Las que van por el núcleo, ¿cómo se llaman? Flujo magnético. Entonces yo ahí tengo un flujo magnético que empieza a circular por el núcleo. ¿Ya? El momento que cierro el interruptor, la corriente es alta, pero es un pequeño instante. Lo que le llamamos en ingeniería eléctrica un transiente. Ya van a ver los estados transitorios en la materia dinámica de las máquinas. Qué feo eso de ahí. Ya, es feo. Esa materia me está haciendo estudiar bastante porque es hartísima matemática. ¿Ya? Pero bueno, ojalá cuando ustedes ya lleguen en 2 semestres más ya tengan mejor preparadita esa materia. ¿Ya? Me tocó como nuevo esa materia. ¿Ya? Ese pequeño instante de tiempo se llama estado transitorio. Nosotros no vamos a analizar el estado transitorio, sino el estado estable. ¿Ya? En el estado estable, yo conecto esta bobina, hay un pico de corriente alto, pero luego se regula. ¿Por qué? Porque ya esta bobina pasa a tener un efecto inductivo, ¿ya? Que se opone al voltaje que se le aplica. ¿Sí? Ya vamos a ver eso luego. Entonces, aquí está el flujo magnético. ¿Qué voy a hacer acá? Acá le voy a conectar una bobina. Ay, caramba, aquí el dibujo, no sé cómo hacer el dibujo.
A ver, aquí sería, si bobino así, doy la vuelta y vengo así. Doy la vuelta y vengo así. Bien, el dibujo me disculpan, que soy malísimo para el dibujo aquí. Bueno, y ahí salió la otra bobina, miren. Yo mismo me compliqué la vida. Era haberlo dibujado nomás en 2 dimensiones. ¿Ya? Tengo otra bobina que le voy a llamar como N2. ¿Sí? ¿Qué tiene esta N2? Ahora tengo una bobina que no está conectada a una fuente de corriente, pero por la cual está pasando ¿qué cosa? Un flujo. Y aquí vamos a tener entonces lo que se conoce, esto se han de haber escuchado, ¿han escuchado esto de aquí? ¿Lo leyeron en el libro o no? ¿Lo vieron en los videos o no? Nadie, este grupo está quedado. Ni me hablan siquiera. Ya esto parece sesión espiritista. Señores, están ahí. Si están ahí, respondan, por favor. Todos presentes, vivitos y coleando. Ya. No, pero les digo en mi caso, ¿no? Se han visto cómo son las sesiones espiritistas, ¿no? Cuando No daban tengo idea. en el Chavo, cuando salían, ¿no? Ah, ok. Se reunían todos y hablaban al espíritu. Estás ahí. Si estás ahí, manifiéstate. Yo así estoy acá. Señores, están ahí. Si están ahí, digan algo. ¿Ya? Bien. Ley de Faraday. ¿Alguien sabe qué es la ley de Faraday? ¿La escuchó? ¿La leyó? Voy a pensar que es porque la semana estuvo muy dura y el trabajo estuvo fuerte. Pero como ahora viene el fin de semana, y peor aún con un fin de semana que vamos a estar enclaustrados, ya van a tener tiempo para leer. ¿Sí? La ley de Faraday también se la conoce como vueltas bobina secundaria es menor a vueltas bobina primaria. Ya, todavía no estamos hablando del número de vueltas si es mayor o menor. Simplemente tengo un número de espiras. Todavía no digo si es más espiras o menos espiras. Esto del número de espiras ya vamos a ver en qué es importante. ¿Sí? Bien, tengo la ley de Faraday y la ley de Faraday también se conoce como la ley del principio de generación. ¿Sí? Es la ley del principio de generación. Aquí me están contestando. Tensión inducida en un circuito cerrado, Faraday, ¿ya? Tensión inducida, ¿sí? Aquí hablamos de ley del principio de generación, es decir, de voltaje o tensión. ¿Sí? Como lo indicó aquí la compañera, también se le llama E inducida. ¿Sí? Al voltaje en algunos libros se le pone con la letra E, al voltaje. Pero como este es un voltaje que se va a crear por efecto de una inducción magnética, ¿ya? Se le llama E inducida. ¿Qué dice la E inducida? ¿O qué dice el señor Faraday cuando la analizó? El señor Faraday dice que cuando a una bobina con N número de espiras se le hace circular un campo magnético y entre ese campo magnético y el número de espiras existe una diferencia de velocidad o un cambio de velocidad, entonces se induce un voltaje e inducida en los terminales. ¿Cómo representamos matemáticamente el cambio de un valor, de una cantidad? En matemáticas, ¿cómo se representa el cambio? Delta. ¿Ya?
como un delta. Y matemáticamente, ¿cómo se resuelve ese delta? Es el cambio en el tiempo. ¿Con qué herramientas matemáticas se las resuelve? Derivadas integrales. La derivada, ¿no? La derivada es un cambio. Perfecto. Aquí me están escribiendo con la derivada. ¿Ya? Verán, como yo tengo que manejar pantalla y tablet, yo en la pizarra me concentro en la tablet. Y después miro a la pantalla y ahí veo lo que me escriben en los chats. Sí, la derivada. ¿Ya? Eso indica un cambio. Por lo tanto, la inducida es el número de espiras por la derivada del flujo con respecto al tiempo. ¿Ya? En este caso, aquí se va a generar en estos terminales un voltaje que en máquina se le llama inducida. En términos generales se le dice, en máquina se le llama inducida, sí. En términos generales se le llama voltaje o tensión. Nada más. Entonces, ¿de qué va a depender el voltaje en la bobina N2? La E inducida en la bobina 2 va a depender del número de espiras de la bobina 2 por la derivada del flujo sobre la derivada del tiempo. ¿Ya? ¿De qué va a depender el voltaje entonces? ¿De qué variables depende si yo quiero tener más voltaje? Ahí está la fórmula. ¿De qué variables depende el voltaje en la bobina? ¿Qué tengo que cambiar para tener más voltaje o menos voltaje? El número de espiras. El número de espiras es una variable, perfecto. El número de vueltas, muy bien, aquí me están escribiendo. ¿Y qué otra variable también interviene? El tiempo. El flujo. El flujo. ¿Cómo usted puede ganar? Perfecto, me están poniendo el número de espiras y el flujo. ¿Cómo puede una máquina eléctrica tener más voltaje? O tengo mayor número de espiras o tengo mayor flujo magnético. Ahora se dan cuenta por qué en las máquinas es importante tener mejores flujos magnéticos. Y por eso los diseñadores tratan de formar núcleos que tengan mejores características. ¿Ya? Ingeniero, una consulta. Dígame. Si yo quiero tener más voltaje, ¿Ya? ¿qué sería mejor? ¿Aumentar el número de vueltas o aumentar el flujo? Ya digamos en un caso real. Aumentar el número de vueltas. Aumentar el número de vueltas. Aunque todavía falta ver otros parámetros de la capacidad del transformador, ese va a ser clave. Pero para aumentar el voltaje se aumenta el número de vueltas. ¿Ya? Cambiar los flujos es más complejo porque hay que cambiar los núcleos. ¿Ya? Con el número de vueltas se maneja el número de... el voltaje. Ya vamos a ver por qué. Bien, aquí ya tenemos el voltaje en la bobina 2, ¿no? Ahora, recuerden que la bobina 1 creó el flujo. Ahora este flujo da la vuelta y regresa hasta acá, ¿sí o no? Acá tengo el flujo. Este flujo es quien forma esa autoinducción también, que es importante, porque si no hubiera la autoinducción en la bobina 1, la corriente sería demasiado alta. ¿Ya? Perfecto, aquí ya me están escribiendo, reduciendo la corriente y aumenta el voltaje y la potencia se mantiene constante. Ya, esto es lo que vamos a ver ya mismo con las capacidades. Todavía no entramos a la capacidad, ¿sí? Pero ojo, yo puedo cambiar, y aquí nos adelantaron en este mensaje, que el transformador puede cambiar voltajes y corrientes, pero no puede cambiar potencias. ¿Ya? Yo no puedo cambiar la potencia de un transformador, porque si yo pudiera cambiar la potencia del transformador, estaría generando energía. Porque ustedes tienen que acordarse que la energía es igual a potencia por tiempo. Estaría generando energía y la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. ¿Ya? Ya vamos a ver luego eso de las capacidades. Pero bueno, ya se están interesando más. Perfecto. Este mismo flujo pasa por aquí e induce también una E inducida 1. ¿Ya?
Voy a aprovechar acá más abajo que tengo más pizarra. Porque aquí sí ya me estoy desordenando. Ah, no, bueno, tengo del lado de acá. Sí. Tengo el lado de acá. Ya. Miren, en el primario también se va a dar el efecto de la E inducida, que va a ser igual a que al número de espiras de la bobina primaria por la derivada del flujo. El flujo es mutuo entre los dos sobre la derivada del tiempo. ¿Ya? Si yo comparo estas dos ecuaciones, miren aquí, esta ecuación de aquí con esta ecuación de acá, ¿qué tienen en común? El flujo. El flujo, ¿no? Yo pudiera hacer esto. La derivada del flujo sobre la derivada del tiempo, ¿a qué va a ser igual? A la E inducida 2 sobre número de espiras 2. Y acá, si yo hago lo mismo, la derivada del flujo sobre la derivada del tiempo va a ser igual a ¿qué? A E inducida 1 sobre número de espiras 1. Si yo veo este término de aquí y este término de acá, yo puedo combinar las dos ecuaciones, ¿sí o no? Ecuación A y ecuación B, las puedo combinar. ¿Cómo? Diciendo ¿qué cosa? Que E inducida 1 sobre número de espiras 1 es igual a ¿qué? A E inducida 2 sobre número de espiras 2. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el flujo en las dos ecuaciones es el mismo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, gente. ¿Ya? ¿Con qué otro nombre conocemos a la inducida? Un nombre más común. A esta inducida le voy a llamar ahora voltaje 1, N1. Y a esta inducida E inducida 2 le voy a llamar voltaje 2 sobre N2. Si yo paso los voltajes a un solo lado y los números de espiras al otro lado, ¿cómo me queda la ecuación? B1 sobre B2 será igual a N1 sobre N2. Los que leyeron o vieron los videos, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama eso? Bien, aquí me están preguntando si es voltaje de salida o voltaje de entrada. Sí, B1 lo pueden tomar como el de entrada y B2 el de salida. ¿Ya? Otros libros dicen voltaje primario y voltaje secundario. ¿Ya? Relación fundamental de transformación. Y a esta ecuación le suelen poner la letra A. ¿Qué es la A? Es la relación fundamental de transformación, que en algunos libros o textos le pone como la RFT. ¿Vieron eso o no vieron eso en el video? Sí, aquí me están contestando. ¿Sí? ¿Alguien más vio? Ese era el resumen de lo que yo les mandé a leer y a ver en los videos. Esa relación de transformación. ¿Ya? ¿Esto qué implica? Que el transformador va de la mano con el número de espiras. A mí no me agrada decir un transformador que aumenta o un transformador que disminuye voltaje. No me agrada decir así. Para mí el transformador es una máquina reversible. Cambia niveles de voltaje y cambia niveles de tensión. ¿Ya? Bien, aquí les tengo una pregunta antes de ir a la parte de la práctica.
¿Ya? ¿Qué pasaría si yo cambio esta fuente de corriente alterna por una fuente de corriente continua? ¿Qué pasaría? ¿Tendría voltaje acá en el otro devanado? ¿Podría usar la misma fórmula? ¿O qué ocurre? Y ahora que ustedes ya ven las fórmulas de inducida, ya pueden deducir. ¿Puede un transformador funcionar con corriente continua? Yo creo que sí, pero tiene otra relación. ¿Usted qué dice? ¿Que sí? No, yo digo que no. Flujo magnético. ¿Quién dice que no? Yo creo que sí, pero ¿Y tiene por otra qué? relación. Regálenme un segundo, déjenme ver acá algo. No puede ser, ingeniero. A ver, ya retorné. Ahora, a ver, ahora sí. Habíamos quedado en que si el transformador podía funcionar con corriente continua. No, me habían dicho que sí, otros estudiantes me habían dicho que no. Bien, no es solamente decir sí o no, sino que hay que argumentar la respuesta. ¿Quién quiere defender al si funciona? A ver, aquí me están escribiendo. No, solo con corriente alterna, porque tiene como función variar alguna función de la corriente. Yo creo que está la idea, pero si me lo podrían explicar mejor. Es para que se produzca la variación del flujo, debe ser inyectada una corriente alterna. ¿Y qué pasa si inyecto corriente continua? No va a cumplir eso de variar el flujo. No va a variar el Va a flujo. poder. Ahí está clarito la fórmula. Necesito la derivada del flujo. Si yo inyecto una fuente de corriente continua, ¿qué pasa con la corriente continua? ¿La corriente continua es variable o es constante? Constante. La corriente continua es constante y por lo tanto voy a derivar una constante. ¿Y cuál es el valor de la derivada de una constante? Cero. Cero. Y cero por cualquier valor de número de Cero. espiras, ¿qué va a pasar? Cero. Cero. Por lo tanto, ¿qué ocurre en un transformador si le conecta una fuente de corriente continua? Sí hay corriente, sí hay flujo, sí hay un flujo magnético, ¿ya? Porque toda corriente que pasa por un conductor genera un campo magnético y el campo magnético que circula por un núcleo genera un flujo. Este flujo llega a la bobina 2, a N2, pero no le hace nada porque para Faraday debe haber un cambio del flujo en el tiempo. Y si la corriente continua me da un flujo constante, no varía en el tiempo. Por lo tanto, la derivada de una constante es cero. No hay inducción magnética. ¿Puede un transformador funcionar con corriente continua? No. No va a cambiar los niveles de voltaje porque él no va a poder crear un voltaje o una inducida. Como esta máquina no pudo trabajar con corriente continua, fracasó el sistema de distribución eléctrica del señor Thomas Edison, que era con corriente continua. Y esta máquina la diseñó, ¿qué señor? Tesla. Nikola Tesla. El señor Nikola Tesla diseñó esta máquina. Esta máquina, ¿qué permite hacer? Cambiar los niveles de voltaje. ¿Cómo? Como el flujo es común entre los dos, si yo cambio el número de espiras, puedo cambiar los niveles de voltaje. ¿Sí? Si en una bobina pongo mayor número de espiras, ¿qué va a pasar? Voy a tener un voltaje más elevado.
Si pongo menos espiras, un voltaje más reducido. ¿Por qué es importante esto de subir o bajar los niveles de voltaje? Porque el señor Thomas Edison no podía variar los niveles de voltaje. Él tenía que utilizar el mismo nivel de voltaje, pero las casas cada vez estaban más lejos. ¿Y qué problemas tenía él? La transportación de energía. La transportación de energía, que generaba muchas pérdidas. La caída de tensión. La caída de tensión, ¿ya? Para que vean aquí, postes de cableado, ojalá me salga así. DC Edison. Veamos. Por aquí están. Si se dan cuenta, miren. Estos eran los sistemas de distribución de Edison. Están demasiado cableados. ¿Por Y qué? bastante gruesos, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cada vez que habían más usuarios, ¿sí? Edison solucionaba, entre comillas, su problema poniendo cada vez más líneas en paralelo para disminuir las pérdidas. Pero miren, esas son las consecuencias. ¿Ya? Vino el señor Tesla y dijo, el problema está en que se pierde mucha potencia en las líneas por la resistencia del cable. Yo voy a hacer una cosa. Yo voy a transmitir con voltajes muy altos. ¿Y cómo tú puedes tener voltajes muy altos? Yo tengo una máquina que cambia niveles de voltaje. Voy a tomar un voltaje de un generador pequeño, lo voy a elevar, lo transmito, y cuando llegue a la... Y van a decir, pero es mucho el voltaje, pues, ¿vas a matar a la gente? No. Cuando llegue a las casas, mi máquina funciona de manera inversa también. Yo tomo ese voltaje alto y lo disminuyo a un voltaje bajo para que llegue a las casas. Y elimino las pérdidas de distancias. Entonces pongámosle eso al sistema de Edison. No se puede porque no funciona con corriente continua. Por lo tanto, hay que cambiar todo el sistema eléctrico a corriente alterna. Y como el señor Edison ya tenía instalado todo y ya estaba haciendo plata con eso, ¿qué iba a hacer? Tuvo que defender su idea. Y ahí vino lo que se denomina la guerra de las corrientes. Corriente. ¿Ya? Miren esos cableados. ¿Sí? Y todito eso tenía que hacer Edison. Y poner generadoras cercanas. Y todo el costo de esta infraestructura, ¿a dónde se iba? Al cobro del suministro de energía eléctrica. Por eso es que era costosísimo el sistema. ¿Ya? Por el señor Tesla es que podemos tener estos aparatitos de aquí. Miren. ¿Tienen o no tienen estos aparatos en cada cuadra de la casa? ¿Mm? ¿Tienen o no tienen? ¿Se los han visto? Sí. Perfecto. Esos son los Claro, transformadores, pues, que permiten reducir la tensión para que llegue a sus casas. Y la transmisión es en alta tensión. ¿Qué ventaja me presenta el transformador? Que el transformador puede cambiar los niveles de voltajes y corrientes. Esa es la ventaja principal de él. ¿Ya? Bien, regreso acá para que... Verán, vamos haciendo una cosa. Aquí lo ideal es que ustedes hayan ido copiando la clase. Ahora, vean una cuestión de aquí, ojalá se pueda. Yo podría reducir para que ustedes tomen una captura de pantalla, pero no sé qué tal salga la captura. Ya. No sé qué tal salga la captura ahí. Podrían hacerle la captura de pantalla. Primera cosa. ¿Ya? Y vamos a intentar ahora lo siguiente. Miren. Ya tomaron la captura, ¿no? De pantalla. Como ustedes manejan su WhatsApp grupal,
se pueden pasar la imagen. Alguien que la arregle bien, la recorta y pasa la imagen de la clase. Opción 1. Opción 2. Pero aquí sí les voy a pedir que seamos muy disciplinados. Miren lo que voy a hacer. Yo utilizo esta pizarra de whiteboard. ¿Ya? Es un programa gratuito del mismo Windows. Vamos a ponerle el nombre aquí. ¿Sí? Vamos a decirle que esto es... No me aparece el teclado. Voy a tener que conectarlo al teclado. La de aquí es la de ustedes. Pizarra sin título. Esta pizarra es clase 1. Transformadores y máquinas DC. Grupo 2, para no confundirnos. ¿Ya? Y ahí tenemos el título. Ahora miren, y esto quiero que ustedes hagan la prueba. Yo voy a poner invitar a participantes. Voy a compartir el vínculo. De lo que me indican algunos estudiantes para poder ingresar, esto solo lo van a poder abrir si ustedes tienen el whiteboard. Copiar vínculo, vínculo copiado. Entonces yo lo voy a pasar ahorita al chat. Pero les voy a pedir un favor. El momento que yo les comparto el vínculo, les estoy permitiendo a ustedes también que puedan hacer cambios en la pizarra. Les pido por favor que nadie haga ningún cambio. Primero, ¿por qué? Porque si hacen algún cambio, yo ya no les vuelvo a dar las pizarras. ¿Sí? No los vuelvo a invitar como participantes. Esto usted captúrelo, cópielo, ábralo en su propia pizarra como un archivo aparte y ahí sí modifique, haga lo que usted quiera. Pero no le cambie aquí porque si no le va a alterar a los demás compañeros, ¿no? ¿Ya? Ya estoy hablando con gente ya seria, grandecita, ¿no? No van a estar cambiando aquí. Bien, intenten entrar, pero este es con el whiteboard. ¿Ya? Si logran hacer eso, perfecto, ya no tienen que estar manejando capturas de pantalla. Si alguien puede y los demás no pueden, bueno, les pediría que les facilite a los demás compañeros. ¿Sí? ¿Está claro? Ya con eso puedo en cada clase compartirles la pizarra, aparte del video que se está generando, pero eso lo tengo que poner luego. ¿Ya? ¿Está claro hasta aquí? Bien, para que vayan practicando, vamos a definir algo. Vamos a abrir el Google Chrome y vamos a entrar a esta dirección que yo les voy a dar aquí. Todos pueden entrar con esta dirección. Copiar. Vamos a ponerle aquí. Bien, quiero que por favor todos ingresen a esa dirección. Se les va a abrir una página con estas características. Esto es lo que se les tiene que abrir a ustedes en su computador. ¿Me confirman, por favor? Este grupo es muy callado. Ingeniero, una pregunta. Yo Dígame. ahorita acabé de abrir el whiteboard. ¿Hay alguna forma en la que podamos copiar toda la información que está aquí y pegarla en un nuevo archivo para que no se vea modificado lo que usted nos dio? Puedes copiar y abrirlo en otro archivo de whiteboard. Y ahí sí tú modifica todo lo que quieras. ¿Y No, cómo se hace eso? Disculpe, porque no soy muy... aquí se me... Sí.
Me cogiste de nuevo también, porque sabes que yo realmente no he hecho. Una vez nomás un estudiante hizo eso. ¿Sí? Puedes Me seleccionar pide, todo como imagen. Puedes seleccionarlo como imagen y abrir en otro whiteboard. O puedes llevarlo a Paint si quieres. ¿Ya? Ya, listo, gracias. Eso sí puedes hacer, sí. Yo nomás he manejado como pizarra eso. ¿Ya? le pide Y código de acceso. realmente saben lo que yo hago. A mí no me gusta trabajar en cuestiones digitales. Realmente lo que yo hago, y he hecho como 3 veces, las mismas pizarras que yo he hecho, las he impreso. Sí, ya vamos con el código. Yo imprimo la hoja y ahí sobre la hoja me pongo a rayar. De verdad que yo soy muy malo para estudiar con libros digitales, soy malísimo. A las 2 hojas me duermo. Yo imprimo. Te dirán, pero sí, gasta, afecta al medio ambiente. Yo los libros que descargo en internet los imprimo y con eso estudio. Y la ventaja es que sobre el libro yo con mi lápiz empiezo a hacer mis notas, porque los que han estudiado el libro ayuda, pero los libros no es que explican tan bien. Pegan unos saltos los libros. Entonces uno lo entiende y uno va poniendo ahí al ladito su explicación. Bien, esto les va a pedir código. El código que yo voy a tener, ¿sí? Este les di a los estudiantes hasta la mañana. Ellos ya saben que los de la mañana tienen hasta las 6 de la tarde. Ahorita ya les di hora y media más. Bien, con ustedes ya vamos a arreglar lo siguiente. Yo puedo cambiar los códigos. Es como darles permiso para entrar a un laboratorio. ¿Ya? Vamos a cambiar el código. Cambiar todos los códigos. Ya les cambié todos los códigos. Ya los que no tienen este código no van a poder entrar. Ahora, ¿cuál es el código nuevo? Es este de acá. Ver detalles de la licencia. Aquí está el código. Este de aquí. Lo pueden copiar de aquí o yo les voy a poner aquí en el chat del grupo. ¿Ya? Utilicen ese código y vean si pueden entrar. Y la otra condición es que el programa, los fabricantes recomiendan abrirlo en Google Chrome, que ahí trae menos problemas. ¿Ya? Me confirman todos, por favor, si ahora ya pudieron entrar. ¿Cómo ustedes confirman que ya pueden entrar? Ya pueden, por ejemplo, ver las herramientas. La primera que yo veo es el multímetro. Miren, yo pongo un multímetro aquí. Le dan clic a la pantalla del multímetro y aparece el multímetro. Ustedes le pueden hacer cambios, ¿no? Voltaje, corriente, resistencia. ¿Ya? Si no tienen código, creo que no pueden hacer eso. Bien, me confirman, díganme sí o no. Oigan, este es el grupo más calladito que yo he visto. Bien, ya un Somos educados, estudiante, profe. pues ya se pasan. Digan algo. Verán, en esta modalidad online es medio incómodo. Me gusta, 1000 veces yo prefiero la clase presencial, porque a veces uno parece que aquí está hablando solito. ¿Ya? Por eso necesito que ustedes escriban en el chat, hablen, utilicen los micrófonos. ¿Ya? Yo no tengo problema. Si tienen que hacer una pregunta, tienen la opción de levantar la mano. O por mi parte, no hay problema que hable por el micrófono. Ya, tengo la compu averiada, estoy en el teléfono la próxima semana, si la tengo ahorita. Ya, perfecto, no hay problema. Ahorita es solamente para que manejen esto. Ya pudieron entrar, ¿no? Bien, ahora vamos arreglando con ustedes otro problema que yo tengo, que es el de acá. Miren. Horario, periodo académico. Miren, yo aquí tengo un problema. Ustedes están en la noche y son el grupo de transformadores y máquinas de corriente continua. Miren. Con ustedes, como ustedes trabajan, todo eso, yo
Cometería un error si yo les digo que, por ejemplo, el día lunes yo les voy a dejar habilitado el laboratorio después de las 10 de la noche. Usted trabaja todo el día, estudia hasta las 10 de la noche. ¿Qué gana con que yo le deje el laboratorio abierto hasta el otro día? Salvo que quiera trabajar de madrugada, ¿sí o no? Que eso está difícil. Y ahorita yo tengo el problema de que luego tengo otra clase y también uso el software. Entonces, con los de la noche, que son dos grupos, ¿sí? Ustedes y el otro grupo de máquinas, que si escogieron la noche es porque ustedes trabajan, pues, ¿sí o no? ¿Ya? La única opción que me queda es repartir el laboratorio sábado y domingo, ¿sí o no? ¿Ya? Muy bien, entonces vamos trabajando con ustedes para que no me digan, ¿no? Es que usted al otro grupo ya le dio el sábado y a nosotros solo el domingo y yo domingo trabajo y tengo que ir a ver a mi familia y tengo que, un montón de cosas que todos tenemos, ¿ya? Vamos a ir alternando cada semana, ¿no? Un día sábado le toca un grupo, otro día le toca el domingo al otro grupo y el siguiente cambiamos. Entonces, el día de mañana ustedes van a tener el laboratorio. A ver, ¿qué les parece mejor? ¿Sábado o domingo el laboratorio? Creería que el sábado. ¿Sábado mejor? ¿Ya? Muy bien, entonces sábado, para dejarles el laboratorio, ¿cuál sería el horario del sábado? ¿Cuál sería el horario del sábado? ¿De las 10, 12 de la mañana? Ambos días está difícil. A ver, veamos una cosa. Veamos una cosa. A ver si 9 se a puede. 11, pues, ingeniero. Ingeniero, en mi caso, mis turnos son rotativos. Ya. Déjenme ver una cosa que ahorita me pusieron pilas ustedes. Yo ahorita tengo 18 participantes. Miren, si yo reviso la lista, listado de estudiantes, transformadores y máquinas de corriente alterna, tengo aquí 12, yo tengo 18, ¿ya? Significa que todavía no aparecen en la lista, pero la probabilidad de que incrementen ya es poca, ¿no? Ahorita hay 18, yo creo que podríamos llegar a 20 o 22, ¿sí o no? Digamos que su curso sería de 20 o 22 lo máximo. Veamos cómo está el grupo de máquinas eléctricas grupo 2. Aquí tengo 18 en la lista. Digamos que ellos también pueden llegar a 22. ¿Sí? 25. ¿Sí o no? Tengo 45 licencias. Si esto no incrementa, lo ideal sería, no, por ejemplo, ahorita 18 aquí y ustedes están acá 18, tengo 36, me sobran las licencias. Podríamos dejarle para los dos grupos la misma licencia los 2 días, ¿sí o no? Sábado y domingo. Sería lo ideal. Voy a intentar eso este primer fin de semana y vamos a ver si hay problemas. ¿Ya? Voy a dejar eso este fin de semana y vamos a ver si hay problemas. Ahora, ¿qué les voy a pedir? Aquí hay que ser muy serio. Este problema yo lo tuve el semestre anterior con unos estudiantes. El momento que yo les doy la licencia, usted abre en su computador y ocupa con un código una licencia. ¿Qué hicieron unos estudiantes? Es que como se movilizaban, tenía que ir un día donde era enamorada, a veces pasaba en el trabajo, este joven abrió en su computador, abrió en el computador del hermano, en el computador de la enamorada y en el computador del trabajo. Por lo tanto, este estudiante me ocupó ¿cuántas licencias? Como 5. Me ocupó 4 o 5 licencias, pues, ¿sí o no? Me ocupa 4 o 5 licencias. Si yo tuviera de sobra, ocupe. El problema ¿cuál es? Que aquí están contaditas. Si usted ocupa 4 o 5 licencias, ustedes que van primero, como ahorita, si alguno de ustedes ya me ocupa 4 o 5 licencias, le está quitando la oportunidad al grupo que viene, ¿sí o no? El grupo que viene se me queja que no le alcanza y ¿qué me va a obligar a mí? A dividir tiempos. Y a la larga salen perjudicados los dos, ¿sí o no? Entonces aquí seamos serios, como en otro lado, ¿no? Cuando uno mete la moneda y saca su periódico, ¿cuánto saca? Saca 1. Pero es que yo puedo sacar 4 o 5. ¿Para qué quiere sacar 4 o 5 periódicos? ¿Cuál es la necesidad de querer ser más pilas, más vivo? Tengo una licencia, la ocupo en mi computadora. Mientras yo no la cambie, en su computador podrá seguir usándolo. Pero no la abra en 4 o 5 dispositivos.
porque cada dispositivo ocupa una licencia. ¿Sí estamos claros en eso? ¿Ya? Por ahora les voy a dar esta y voy a usar el mismo código con el grupo con el que tengo clase a las 8:15. Si este fin de semana yo no tengo ninguna queja, ningún problema, trabajaríamos así todos los fines de semana. Es más, podríamos trabajar hasta el día lunes. Ustedes tendrían la oportunidad de laboratorio, saldrían premiados 3 días, sábado, domingo y lunes. ¿Ya? No les prometo el lunes, por ahora sábado y domingo. Pero es suficiente, tienen un laboratorio 48 horas. ¿Ya? Si estuviéramos en presencial no podríamos estar con eso. Entonces vamos a hacer la prueba este fin de semana. Me aparece un error, ingeniero. Me dice que la aplicación está abierta en otra instancia. Eso creo que ocurre cuando abre 2 veces en el Chrome. Cierre todo y vuélvalo a abrir. ¿Sí? Cierre todas las 2 de Google Chrome. ¿Ya? Bien. Vamos acá para que ustedes practiquen este fin de semana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la próxima semana yo ya voy directamente aquí con la práctica. ¿Ya? Y me imagino que ustedes ya han practicado con esto de aquí. Bien, miren, así tenemos nuestro laboratorio. Este es un módulo, una cabina, un gabinete donde vamos a colocar nuestros equipos. ¿Sí? El equipo que vamos a usar en todas las prácticas es la fuente de alimentación. Miren, aquí tenemos todos los equipos. Y al final casi están las fuentes. Miren, aquí están, fuentes de alimentación. Tengo de 2 tipos. La fuente variable y la fuente fija. La fuente fija la he usado un par de veces en máquinas de corriente alterna, pero la que uso siempre es esta de aquí. ¿Ya? Este módulo de práctica sirve para estudiantes de circuitos eléctricos de corriente continua, circuitos de corriente alterna. Si alguien, por ejemplo, quiere recordar lo que era el manejo de la corriente alterna, esto es clave, está full. Se pueden hacer un montón de cosas. Tal como un laboratorio, tiene el funcionamiento exacto del laboratorio. ¿Con qué ventaja? Con la ventaja de que no voy a tener los problemas de que se me queme el fusible, me falta cables, ¿ya? Yo aquí puedo tener las fallas, la reactivo, rehabilito. ¿Qué problema hay? Que no es una licencia de computadora, es una licencia que funciona con el servidor de la Festo. Imagínense los miles de personas que están en eso. Por lo tanto, yo recomiendo, ¿sí?, ir armando hasta cierto punto y luego usted va a archivo, guardar archivo y le pone su nombre. ¿Para qué? En algún momento que el sistema falla o se cuelga la red, no hay que volver a armar. Ya me ha pasado eso. Miren, yo ya tengo aquí guardados algunos archivos. Nombre del archivo. Déjenme ver si me aparece. Ah, no, es que estoy a guardar. Yo tengo guardado archivo abrires. ¿Sí? Miren, yo aquí tengo algunos. Seleccionar archivo. ¿Ya? Y miren, aquí tengo, ¿no? Con transformadores. Delta, 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 conexiones de transformadores, ¿sí? Tengo algunos guardados. Pruebas de motores, ¿ya? ¿Por qué los guardo? Porque me ha pasado ese problema que tengo todos los circuitos armados y por ahí hay una falla. ¿Y cómo resuelvo esa falla? La única forma hay que, ¿sí?, actualizar el sistema y se me borra lo que tengo. Pero como yo ya tengo guardados, los abro nuevamente. ¿Ya? Es una recomendación porque va a pasar esos problemas. ¿Ya? Miren, aquí tengo la fuente. Vamos analizando únicamente la fuente rapidito para que vean cómo funciona. ¿Sí? Doy clic aquí, doy clic aquí, subo el breaker y miren, se activan los focos. Si usted quiere ver mejor, activa el zoom. ¿Ya? Y aquí tengo una fuente variable, trifásica fija, trifásica variable, continua variable y continua fija. Y que no se puede instalar mejor este programa. ¿Hay algún link? Verán, alguna vez un estudiante encontró una versión antigua de este programa. Sí hay, si descargan, pero yo no la tengo. Me la pasó y saben que no sé dónde la dejé. ¿Ya? Pero un alumno sí encontró la versión antigua de esto. ¿Ya? Esta es la versión nueva. La nueva no la han podido descargar. ¿Ya? Ahora, ¿qué tal funciona? No sé. Por ahí me decían que hay fallas o algo. Yo prefiero la versión online. Si usted descarga la versión y le funciona, en cualquier momento, perfecto.
Si no, utilizaremos esta nomás. ¿Ya? Miren, aquí tengo la fuente. Tengo valores fijos, trifásicos. ¿Por qué me da la fuente trifásica? Porque la fuente trifásica me presenta la ventaja de que yo puedo trabajar con 3 fuentes monofásicas. ¿Ya? O el sistema trifásico. Por eso las fuentes vienen así. ¿Se acuerdan de su módulo de circuitos en el laboratorio que tenía una fuente trifásica? Lo mismo acá. Entonces, miren, yo puedo hacer la prueba, doy clic al multímetro, aparece aquí el multímetro. Como voy a medir voltajes, yo lo pongo en voltios. ¿Ya? Y el cableado, miren, cuando yo pongo el cursor encima de un borne de los multímetros, miren, ¿en qué se convierte el cursor? En un dedo, ¿sí o no? Esto me indica que yo doy clic aquí con el botón izquierdo del mouse y miren, automáticamente se genera un cable. Que yo lo puedo poner en cualquier parte del tablero que tenga bornes, ¿no? Porque miren, si yo lo pongo aquí en el aire no me deja poner. Si yo me acerco a un borne, miren, voy al número 4. ¿Ya? Aquí sí me deja poner. Suelto el botón del mouse y miren, quedó el cable conectado. Si a usted no le gusta el color, puede coger, venir acá, clic derecho del mouse y pone cambiar color. ¿Ya? Y vamos a elegir un color, no sé, un gris pálido. ¿Ya? No cojo negro porque si no se pierde aquí, en el fondo. ¿Ya? Y acá puedo también poner un cableado. Miren, todo está azul. ¿Por qué? Porque aquí está, miren en la parte superior derecha, color de los conductores en azul. Yo le puedo cambiar, ¿no? Poner, por ejemplo, un rojo. ¿Ya? Y de ahora en adelante todos los cables que ponga serán color rojo. Vamos a poner aquí en el 6. ¿Qué estoy midiendo? Miren, voltaje de línea a línea. ¿Cómo lo modifico? Miren, voy a la perilla. Se transforma en una mano. Le doy clic al mouse, botón izquierdo. Y miren, yo aquí ya puedo mover la perilla del variador. ¿Cuánto es lo máximo? 216 voltios de línea a línea. ¿Ya? Si yo no lo pongo en la línea, lo pongo en el neutro, miren. ¿Cuánto es lo máximo? 124 voltios. ¿Está bien o está mal? Bien, esto les va a servir para que ustedes se pongan a recordar algunos conceptos de qué? De circuitos. Señores, yo necesito que estén pilas con circuitos, sobre todo de corriente alterna. ¿Por qué? Porque ya vimos que el transformador ¿con qué funciona? Solo con corriente alterna. Se supone que ustedes ya vieron corriente alterna. ¿Ya? ¿Quién fue su profesor de circuitos? Usted. Ya, deben Usted, saber, profe. pues, deben saber, pues entonces. Deben saber. Pero verán, ¿qué mata al estudiante? La falta de práctica. Así que pónganse a estudiar, a practicar y aprovechen este programa. Es un laboratorio. Todo lo que hace el laboratorio lo hace él, igualito. ¿Ya? Miren, la diferencia entre voltaje de línea a línea y línea neutra es a raíz de 3, ¿no? ¿Ya? Bien, si me estorba el multímetro, yo lo puedo ocultar. Aunque sigue conectado, lo puedo ocultar. ¿Ya? Practiquen esto de la fuente. No tengan ningún miedo porque aquí no se va a quemar nada. Bien, ahora vamos con los transformadores. Ya faltan 5 minutos. Les digo rápido esto, ¿no? Para que ustedes trabajen. Miren, tengo varios transformadores. Aquí el 8341, 8348, 8349 y 8353. Aquí tengo 4 transformadores. ¿Cuál voy a utilizar por ahora para aprender bien? Vamos a utilizar el 8353. Miren, lo traslado acá. Y el 8341, que yo puedo trasladarlo aquí arriba, que también ingresa. O si no, lo puedo trasladar acá a un lado. ¿Ya? Bien. El que más me va a permitir manejar la relación de transformación es el de acá. Este lo vamos a dejar para el día, cuando tenemos clase, miércoles, ¿no? Para el día miércoles. El de aquí vamos a ver rapidito nada más, en 5 minutos, la relación de transformación. Miren,
Para dejar una sola bobina voy a ponerle aquí las dos en serie. Y aquí una sola bobina, las dos en serie. Ya, miren, ahí tengo un transformador de dos bobinas de 24 voltios en serie que suman 48 y dos bobinas acá de 120 en serie que suman 240. Miren, 240 aquí. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que si yo aquí le doy 48 voltios, acá debe salir ¿cuánto? 240. O viceversa, si acá le doy 240, acá tiene que salir ¿cuánto? 48. ¿Ya? Vamos a darle los 48. Vamos a hacer aparecer nuestro multímetro. Hay 28. Le voy a cambiar aquí rápidamente a 48. Ya, 48, 56, ya. Ahí dejo porque estoy de apuro. No voy a ponerlo exactito, ¿no? Me toma más tiempo. Voy a conectar el transformador, miren, de aquí a acá. Miren lo que le pasa al multímetro. Miren la pantalla un ratito para que vean que este programa es muy, muy real. Miren lo que le pasa cuando conecto acá. ¿Qué le pasó? Miren, desconecto de nuevo para que vean qué pasó en la pantalla. Miren, desconecté el transformador. Ahora lo vuelvo a conectar. ¿Qué le pasó al multímetro? Se bajó el voltaje. Se bajó el voltaje. ¿Qué ocurre cuando usted conecta una máquina a un tomacorriente? ¿Qué pasa con el voltaje? Disminuye mientras más Disminuye un máquinas, poquito. Mientras más máquinas, mientras más carga. Miren, aquí la carga es pequeñita. Apenas bajó 2 décimas. ¿Sí o no? Ya, pero bajó. Es un efecto real. ¿Sí? Por eso les digo, este banco está hecho en función de un sistema real, de los equipos que ellos mismos venden. Lo han dejado igualito. Vamos acá. ¿Cómo mido la salida? Uso el otro multímetro. Miren, el programa me permite 2 multímetros, no me permite más. Alguien dirá, ¿y cómo mido más cosas? Ya les explico en las próximas clases. Tranquilo, paso a paso. Si hay otros sistemas de medición y mejores todavía. Pongo el común aquí y pongo acá. ¿Cuánto mide? 241. ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Cuál es la relación entre los dos? A mí para sacar la relación me gusta sacar siempre del voltaje mayor al voltaje menor. Ayúdenme con la calculadora y dividan 241.2 para 48,31. Rapidito. Tienen 5 segundos. ¿Cuánto es 241.2 dividido para 48,31? $4.99. 499, 499, 5, ¿no? ¿Cuánto dice el dato de placa? 240 y acá 48. ¿Cuánto es 240 para 48? 240 para 48, 5. ¿Sí o no? La relación es 499 o 5. La relación de transformación del lado de mayor voltaje al de menor voltaje es 5. ¿Ya? Vamos a ver si es verdad. La relación de transformación siempre se debe cumplir. Miren, voy a desconectar el segundo para que no sepan cuál es el voltaje. Vamos a cambiar aquí a un voltaje cualquiera. No le voy a subir porque no se le puede dar una bobina más voltaje de la que está diseñada, si no la quemo. Le voy a dar menos, miren, cualquier valor. Ya, me quedé ahí. 23.85. Si la relación es 5, significa que acá va a aumentar 5 veces. Multipliquen 23.85 por 5. como 115. No, exacto, díganme. ¿No tienen calculadora? Señores, todas estas clases es con calculadora. Próxima semana lección, entonces. 119.25. Perfecto. Veamos acá, conectamos. 119.1, miren. ¿Ya? Se dan cuenta que la relación no cambia. Vamos a poner otro valor de voltaje cualquiera. 8.25.
25,5. Si la relación de transformación que explicamos se debe mantener, deben multiplicar 8.255 por 5. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 41.175. Veamos. 41.2. Si se dan cuenta cómo se mantiene la relación. ¿Qué necesito para la próxima clase? Practiquen todo el fin de semana. Si ustedes ven que cambio la clave es porque el otro grupo se quedó sin cupo. Pero bueno, les voy a dejar al menos un día. Practiquen. Jueguen con el software. Hagan las conexiones que usted quiera. Si quieren, hagan cortocircuito. No hay problema. Se les va a aprender este seguro de aquí en color rojo. Se les va a poner. Nada más. Y no van a poder trabajar mientras no reinician aquí. Y sacan el cortocircuito, ¿no? Porque si dejan el cortocircuito, él va a volver a saltar y les va a mandar a cero todo. Como que salta el breaker. ¿Ya? Bien, caballeros. Hasta aquí llegamos porque ya tengo clase con el otro grupo. ¿Hay alguna pregunta? Jueguen con el software, por favor. Lo tienen todo el fin de semana. ¿Ya? Gracias, profesor. Gracias. Bien, caballeros, el próximo día miércoles sí voy rápido con laboratorio. Por eso me gustaría que ustedes practiquen. Y no en ese rato, ¿cómo conecto aquí? ¿Qué pongo acá? Yo les contesto, pero perdemos más tiempo, ¿sí o no? Bien, practiquen con esto sin ningún miedo, señores. ¿Ya? Gracias, profesor. Nos vemos el día miércoles, caballeros. Tengan buen fin de semana. Y Muchas estudien. gracias, profe, igualmente. Ok. Y estudien, aprovechen el Hasta la tiempo. próxima, profe. Nos vemos, señores. Semana. Nos vemos, pasen bien. Claro, siempre, profe, siempre. Hasta la próxima. Chao. Ok, pasen bien. Bueno, profe, gracias. Nos vemos, tengan buen fin de semana, caballeros.